La teoría matemática se distingue por su rigor deductivo. Guiándose por los axiomas, definiciones, propiedades e inferencias, uno puede concluir los teoremas. A continuación, intentemos describir en qué consiste este proceso mediante las mismas matemáticas, es decir, mediante un modelo matemático del pensamiento deductivo. Para no formar una cadena regresiva e infinita de definiciones, comenzamos con dos conceptos intuitivos: objeto y relación. No importa que los objetos y las relaciones estén indefinidas, lo importante es establecer cómo se comportan. Un modelo del pensamiento deductivo es la lógica de enunciados, la cual se centra en los conectivos lógicos. Así, los objetos indefinidos los podemos pensar como enunciados matemáticos o conjeturas, y las relaciones indefinidas es la implicación, la disyunción, la conjunción y la negación lógica. Cabe mencionar que, a diferencia del lenguaje cotidiano, el lenguaje de la lógica de enunciados no es ambiguo, es objetivo, tal como los lenguajes de programación Java o Python o cualquier otro lenguaje formal. Asimismo, notemos que este modelo omite a los cuantificadores. Entonces, en algunos casos, no va a reflejar con la sutileza necesaria el comportamiento entre las propiedades matemáticas, pero como primer acercamiento nos va a ser de gran utilidad. El enfoque usual para la lógica de enunciados es semántico, basado en el significado. Para asignar un significado a los enunciados, recurrimos a otra estructura, conocida por Z2, cuyos únicos elementos son el 0, usualmente llamado falso, y el 1, que entonces llamamos verdadero. Las posibles interpretaciones de los enunciados matemáticos son las asignaciones de verdad. Y las asignaciones de verdad son ciertas funciones que se comportan debidamente, cuyo dominio es el universo de la lógica de enunciados, y contradominio el conjunto 0, 1. Si consideramos únicamente dos enunciados A y B, tenemos cuatro posibles interpretaciones, o bien asignaciones de verdad. En la tabla, las columnas naranjas representan esas posibles interpretaciones, es decir, son preestablecidas. En cambio, las de color amarillo se rellenan a partir de dicha información. Démonos cuenta que la última columna es una tautología, lo cual quiere decir que no importa la interpretación, A implica B o B implica A, siempre es verdadero. Pareciera entonces que entre dos propiedades, una implica la otra o viceversa. Pero eso no es cierto, hay propiedades que son independientes entre sí. Por ejemplo, en la potencia de los números reales, la propiedad de ser numerable y la propiedad de ser denso son independientes entre sí. Puede haber un subconjunto que sea denso y eso no implica que vaya a ser numerable. Y tampoco que sea numerable va a implicar que sea denso. Lo que sucede es que, debido a la falta de los cuantificadores, los bloques A y B, con los cuales formamos la última columna, son demasiado toscos, por así decirlo, lo cual resalta la necesidad de refinar a la lógica de enunciados a un modelo que sí considere los cuantificadores, en cuyo caso podemos concluir que este enunciado, que expresa que la propiedad B es dependiente de A, o bien la propiedad A es dependiente de B, no es universalmente válido, pues hay una interpretación en donde falla. La interpretación puede consistir en que para todo se restrinja a la potencia de los números reales, que A de X se interprete como soy numerable y B de X como soy denso, en cuyo caso esa afirmación claramente es falsa. Otra teoría matemática es la aritmética, el estudio de las propiedades entre números naturales dadas en términos de las operaciones básicas, que es la suma, producto, exponenciación y el orden usual. Como ejemplos de las propiedades aritméticas que surgen de las relaciones entre números naturales, tenemos la conmutatividad y asociatividad del producto y la suma, el algoritmo de la división, la descomposición única en factores primos, etc. Para fundamentar a la aritmética y describir incluso las propiedades más básicas entre los números naturales, como que 0 es distinto de 1, el enfoque usual es sintáctico, lo cual quiere decir que nos basamos en la forma y estructura de los enunciados, sin necesidad de asignarles un significado.
Por este nuevo enfoque, entran en juego otros dos conceptos fundamentales: axioma e inferencia. Históricamente, los axiomas de Peano son 8, pero pueden reducirse a los 3 axiomas que presentamos en esta tabla. Notemos que para enunciarlos, hacemos uso de la constante 0 y de la función sucesor denotada con la letra S. Los demás símbolos utilizados son lógicos y los vamos a encontrar en casi cualquier otro lenguaje matemático. Por otro lado, las inferencias nos permiten deducir información, como la inferencia que acá mostramos, la cual asegura que todos los casos particulares de un axioma son válidos. Entonces, a partir del primer axioma, que asegura que 0 no es sucesor de ningún número, podemos inferir el caso particular de que 0 no es su propio sucesor. Basta sustituir a la n por un 0 y eliminar el cuantificador. Justo un procedimiento mecánico como indica la inferencia. En conclusión, a partir del primer axioma, hemos deducido que 0 es distinto de 1. Claro, interpretando al sucesor de 0 como el número 1. Ahora, la cadena de dos eslabones, cuyo primer eslabón es el axioma 1 y segundo eslabón es su caso particular, de donde n es igual a 0, le vamos a llamar demostración matemática. Al último eslabón le vamos a llamar teorema. O sea, es un teorema que 1 es distinto de 0. Y lo mismo aplica para cualquier otra cadena, sin importar su longitud, siempre y cuando sea finita y todos sus eslabones sean axiomas o inferidos de eslabones estrictamente anteriores a ellos. Otra forma de llamar un teorema es enunciado dependiente, pues su validez dependió de los axiomas. Otro ejemplo de relaciones entre objetos es la teoría de gráficas, donde los objetos a estudiar son vértices y las relaciones entre ellos son aristas. Una gráfica simple exige, por medio de axiomas, que las aristas sean simétricas, o sea, que la arista XY sea igual a la arista YX, no tienen dirección, y también que sean antirreflexivas, o sea, que no se permiten las aristas XX, llamadas trenzas. Cuando no se exige simetría, en vez de gráfica simple, le llamaremos digráfica o gráfica dirigida, y si no se exige que sean antirreflexivas, les llamaremos gráficas con trenzas. Ahora vamos a considerar dos digráficas con trenzas, es decir, las aristas son dirigidas y se permite unir un vértice consigo mismo. En la digráfica de la izquierda tenemos dos vértices distintos, 0 y S0. En la digráfica de la derecha hay un único vértice. Las flechas corresponden a las aristas, y las aristas a su vez las podemos interpretar como la asignación de la función sucesor. Por ejemplo, del lado derecho tenemos que 0 es igual a su propio sucesor, o sea 0 es igual a 1. Y del lado izquierdo tenemos que 1 es igual a 2, pues el sucesor de 0 es su propio sucesor, o sea 1 es su propio sucesor, que es el 2. Notemos que la digráfica de la izquierda modela el primer axioma de Peano, pues ninguna flecha apunta hacia 0, lo cual quiere decir que 0 no es sucesor de ningún número, tal como indica el axioma. Sin embargo, no cumple el segundo axioma de Peano, que indica que la función sucesor es inyectiva, es decir, que números distintos tienen sucesores distintos. Pero podemos ver que no es inyectiva, pues tanto el 0 como el sucesor de 0 van a dar al mismo objeto. Por el contrario, en la digráfica de la derecha no se cumple el primer axioma de Peano, pues sí hay una flecha apuntando hacia 0. Pero sí modela el segundo axioma, por vacuidad, pues al no haber números distintos para los cuales verificar, la función termina siendo inyectiva. En resumen, podemos pasar de la aritmética de Peano a las digráficas con trenzas mediante una interpretación, lo cual puede sernos de utilidad. En este caso, la interpretación arista-sucesor nos permite concluir que el primer axioma de Peano y el segundo son independientes entre sí, pues cada digráfica modela un axioma y a la negación del otro. Otro ejemplo de relaciones entre objetos es la teoría de grupos, cuyos objetos se pueden pensar como simetrías, con el objeto destacado 0, que es la simetría de dejar todo igual. Y la única relación indefinida es la suma, mediante la cual se establecen los axiomas usuales: la asociatividad, el inverso y el neutro.
La teoría de grupos es un claro ejemplo de la importancia de las interpretaciones y la irrelevancia de los objetos. Pues no importa si se trata de números reales con la suma o el producto, o si se trata de una suma vectorial, o del producto de números enteros módulo P, todas estas estructuras pueden interpretarse como un grupo y aprovechar las propiedades descritas en esta teoría. En fin, ahora que tenemos una lista de lenguajes particulares que se hace cada vez más grande, vale la pena formalizar las interpretaciones, pues es la forma en que se relacionan las teorías matemáticas entre sí. Para ello, como es lo usual en matemáticas, vamos a generalizar, o bien a abstraer la situación, obteniendo así un lenguaje abstracto y general, cuyos casos particulares son los lenguajes de la columna naranja. A decir, estamos haciendo referencia al lenguaje de la lógica de primer orden. La lógica de primer orden extiende a la lógica de enunciados, en el sentido que cualquier teorema del pequeño es teorema del grande. Recordemos que, dentro de la lógica de enunciados, las asignaciones de verdad representan las posibles interpretaciones. Entonces, una verdad universal es aquella que no depende de la interpretación, o sea, las tautologías, como el principio del tercero excluido, la contrapuesta y el modus ponens, que sin importar las evaluaciones de los bloques A y B, siempre terminan siendo verdaderas. Si entendemos a las tautologías como los teoremas de la lógica de enunciados, entonces deben existir verdades universales que no sean tautologías, pues de no existir, la lógica de primer orden en realidad no estaría extendiendo a la lógica de enunciados. Entonces, tenemos, por ejemplo, que dentro de una estructura, siempre un objeto termina siendo igual a sí mismo. Pero este enunciado no puede ser una tautología, pues se compone de un solo bloque, y un bloque, por definición, siempre puede ser verdadero o falso. Otro ejemplo es la inferencia que ocupamos en la aritmética, la cual asegura que cualquier caso particular de un axioma es válido, pero tampoco puede ser tautología, pues es una simple implicación. De los ejemplos de los teoremas lógicos, notemos que todos pueden considerarse inferencias. Por ejemplo, durante una demostración podemos intercambiar, sin justificación alguna, la implicación directa por la contrapuesta, o bien concluir una propiedad solo porque su negación es falsa, asumir que 0 es igual a 0 o cualquier otra igualdad reflexiva, y obtener cualquier caso particular de una propiedad cuantificada universalmente. La terminología del lenguaje abstracto de la lógica de primer orden se divide en dos rubros: los símbolos lógicos y parámetros. Los parámetros cambian dependiendo la teoría considerada. Por ejemplo, en la aritmética de Peano, el parámetro para todo quiere decir para todo número natural, y en la teoría de gráficas, para todo vértice. A partir de la terminología, podemos determinar qué sucesiones de símbolos forman oraciones que tienen sentido, a las cuales les llamamos fórmulas. Dentro de las fórmulas podemos encontrar las propiedades, que tienen variables libres, y las afirmaciones, que están totalmente cuantificadas. Los axiomas deben de ser afirmaciones, y aunque varían según la teoría, siempre contienen a las inferencias, las cuales podemos llamar axiomas lógicos. Para finalizar, tenemos la teoría de conjuntos, cuyo único parámetro indefinido es la relación binaria de pertenencia, pues las funciones, como la unión e intersección, o las relaciones, como ser subconjunto de, e incluso la constante, el conjunto vacío, pueden definirse en términos de la pertenencia. Se suele aceptar que en general, las matemáticas pueden representarse en la teoría de conjuntos ZFC. Esto significa que los enunciados matemáticos, como el teorema fundamental del cálculo, pueden expresarse mediante su lenguaje conjuntista, y vistos como teoremas, son consecuencia lógica de sus axiomas. Esta percepción intuitiva puede formalizarse adecuadamente dentro de la lógica de primer orden, pues en sí son meras interpretaciones. Por ejemplo, en el caso de la aritmética, la constante 0 puede interpretarse como el conjunto vacío, y el sucesor de un número como ese mismo unido con su unitario. Entonces, bajo dicha interpretación, el conjunto conocido por omega termina siendo un modelo conjuntista de los axiomas lógicos de Peano. Exactamente, una interpretación es una función cuyo dominio son los parámetros, y a cada parámetro le tiene que asignar un valor coherente. Como a los símbolos de constante, les tiene que asignar una constante de la estructura auxiliar. Asimismo, a los signos de función y a los símbolos de predicado, les tiene que asignar una función y una relación en área de la estructura auxiliar. Finalmente,
remarcamos la importancia de las interpretaciones para modelar los enunciados matemáticos y poder probar su dependencia o independencia con respecto de los axiomas.